Bueno, estamos dando comienzo al conversatorio de hoy, en donde vamos a profundizar un poco en lo que es los procesos de coherencia y de armonización interior. Es un tema bien interesante porque nos plantea la necesidad de revisar en nuestro interior los procesos que estamos llevando a cabo, la manera como estamos desarrollándonos y sobre todo la manera en que estamos viviendo. Básicamente, cuando hablamos de la coherencia y la armonización interior, estamos buscando como lograr ese nivel de integración entre nuestros, entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo y todo lo que es ese anhelo interior, ese anhelo de nuestra alma. Entonces, eh, la coherencia, vamos a empezar por allí. ¿A qué se refiere el tema de la coherencia? Lo primero que tenemos que pensar es en que a raíz de la manera en que hemos estado viviendo en los últimos cientos de años, digámoslo así, y especialmente en los últimos años, digamos la última centuria, hemos estado separando como sociedad occidental, hemos estado separando la parte de lo que es nuestra intuición, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, del cuerpo y de la vida en general. Entonces nos encontramos con que de alguna manera, digamos que a veces no escuchamos qué está pasando en nuestro interior o simplemente no encontramos la relación que existe entre lo que vivo o lo que vivimos en nuestro mundo emocional con lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de nuestro cuerpo a nivel de la salud. Entonces, parte de la coherencia o de la coherencia de la que estamos o de la que estoy hablando hace referencia justamente al empezar a conectar, a reconectar nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos con nuestra vida. Y más específicamente entender de que todo lo que pase en nuestro mundo emocional afecta y tiene una, digamos, como una correspondencia, una correlación con todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Entonces, pensemos, por ejemplo, cómo ahora con los nuevos avances que se han venido dando en la ciencia y en la medicina particularmente, con la introducción de tecnologías que nos permiten medir, evaluar cosas que de pronto anteriormente quedaban como que no era, no era científico o sencillamente no se sabía. Pero pensemos, por ejemplo, en toda esta parte eléctrica, toda esta parte magnética que hay en nuestro cuerpo. Entender que nosotros tenemos un cuerpo que emite un campo magnético que se extiende más allá de la piel, que se extiende más allá de esa frontera que tenemos entre nuestra piel y la piel de los otros. Y ese campo magnético, ¿de dónde surge? Surge de la actividad precisamente de nuestro cuerpo y muy particularmente de la actividad de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros reconocemos que tenemos como esa proyección que va más allá del espacio físico que ocupo. Por ejemplo, en este momento, mi campo magnético va más allá que esta piel y que probablemente se proyecte, digamos, unos metros o una distancia. Cuando alguien se aproxima, pues obviamente estoy interactuando desde ese campo con la otra persona. Y a veces no nos damos cuenta
cuál es el tipo de interacción que estamos estableciendo con las personas desde el campo precisamente magnético, desde el campo eléctrico. Pero más que lo que pasa en nuestra interacción con los demás, pensemos en qué es lo que está pasando en nuestro interior y cuál es la relación que tenemos con nuestro ser interno. Lo primero es como empezar a retomar la posibilidad de escucharnos, de escuchar nuestro corazón, de escuchar nuestra intuición. Eh, Pensar, por ejemplo, ante una situación, ya sea de estrés o una situación en el trabajo, qué es lo que estoy sintiendo y cómo eso que siento afecta o no, cómo beneficia o no eh, ese trabajo que estoy realizando. Entonces es importante que conozcamos digamos que conozcamos eso que está, es como esa voz interna que me dice qué es lo que está pasando. Pensemos en situaciones a veces conflictivas, en donde nosotros, algo en nuestro interior nos dice, esta situación puede empeorar o esta situación se puede generar en un conflicto. Como que tenemos eso que nos dice, si yo sigo presionando esta situación, va a crear un problema. Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos? Nosotros simplemente seguimos y al final terminamos a veces en una situación de conflicto o de violencia, porque no escuchamos realmente qué nos dice nuestro corazón. Hace muchos años, cuando estaba haciendo la formación en las terapias holísticas, recuerdo uno de mis compañeros, eh, era un médico, él nos hablaba de el escuchar nuestras entrañas, o sea, nuestras vísceras, escuchar como qué nos decía nuestro estómago cuando hay situaciones en las cuales uno siente, como que el movimiento en el intestino o en el estómago, uno siente que se cierra o que se abre. Eso nos está hablando de algo en particular con respecto a una situación. Nos dice, por ejemplo, que estamos expuestos o estresados, o nos dice que hay un peligro inminente, pero eso a veces no lo escuchamos. Y este compañero en particular recuerdo que nos enfatizaba en eso. eh, y recordemos que de acuerdo al conocimiento que se ha ido desarrollando, pues nuestros órganos también acumulan y expresan nuestros sentidos, expresan, digamos, procesamientos de emociones y de situaciones. No es solamente el cerebro el que las procesa, es todo el cuerpo, porque somos una unidad. Entonces, cuando empezamos a escucharnos desde esa perspectiva, por ejemplo, que entramos a un lugar y se nos eriza la piel, ¿qué nos está diciendo eso? Escuchemos eso que nos está diciendo, tal vez, o el lugar está muy frío, por ejemplo, podría ser una explicación muy simple, que está muy frío el lugar y nos dio escalofrío, o puede indicarnos de que hay algo en el lugar o hay alguna persona o alguna situación que activó el sistema en el cuerpo, pero que lo activó de una manera subconsciente. Llegó la respuesta, llegó el estímulo y generó esa respuesta fisiológica. El punto es empezar a conectar esa respuesta fisiológica con nuestra mente y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que nos afectó, cuál fue esa señal de alarma que hizo que mi cuerpo reaccionara con escalofrío o con que la piel se erizara. Igualmente nos sucede en muchas otras situaciones. Entonces es como ese primer paso para ser coherentes es empezar a escuchar eh, qué nos dice nuestro cuerpo, qué nos dice nuestros sentidos, porque a veces nos quedamos solamente con la información que llega desde nuestro pensamiento y no miramos, no escuchamos
no olemos o no prestamos atención a nuestros sentidos. Entonces, miremos, por ejemplo, lo que hacen los niños cuando los niños están pequeños, que todavía no han sido moldeados por todo el tema cultural y de todas las trampas que a veces nos ponemos. Los niños perciben, los niños intuyen, los niños, es muy obvio cuando un niño pequeño está molesto y no quiere que alguien se le acerque. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Algo percibe el niño que hace que no quiere que esa persona se le acerque o que lo toque. Entonces, eso nos habla de que nosotros todos tenemos esa capacidad intuitiva, nosotros todos tenemos esa capacidad de percibir más allá de lo que hemos aprendido a decodificar con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro olfato o nuestro gusto. O con nuestra piel. Nosotros tenemos muchos otros sentidos que no los estamos trabajando o que los ignoramos o que simplemente están como dormidos. Pero todos los seres humanos tenemos esa capacidad. El punto es darnos la posibilidad de recuperar esas habilidades, esa capacidad nuestra de percibir más allá de lo aparente, el poder leer entre líneas en una situación a partir del campo energético y del campo magnético nuestro, o más aún, de poder leer entre líneas a partir de nuestros sentimientos, nuestras emociones y esa capacidad de empatizar con la situación o con las personas, es decir, de ponernos en el lugar de la persona o de la situación para poder sentirlo a fondo. Entonces, eso sería como lo primero, el poder escuchar, el poder percibir, el poder detenernos a sentirnos, a conectarnos con nuestro corazón. La otra parte es entonces empezar a explorar más a fondo cómo conectar eso que percibo desde mi corazón con lo que hay en mi cabeza, en mi mente, cómo empezar a hacer a crear ese puente de comunicación nuevamente entre mi cabeza, mi cerebro, con sus glándulas y mi corazón también con sus glándulas, el resto del cuerpo con sus glándulas. Y es interesante porque en mi trabajo, por ejemplo, yo me encuentro mucho que las personas a veces están tan desconectadas que no se dan cuenta a veces de lo que les pasa, no se dan cuenta eh, de, digamos, como de esa relación tan íntima que existe entre nuestro cuerpo y nuestros sentimientos y pensamientos. Situaciones, por ejemplo, en donde eh, a veces manifestamos a través de un síntoma físico que nos habla, por decir algo, de un dolor en el cuello, en la nuca, o un dolor de cabeza, o qué sé yo. Y a veces simplemente con el hecho de hacer preguntas, de preguntarnos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que yo he llegado a este punto? O simplemente el de volver la película de las horas previas, los días previos, para darnos cuenta qué es lo que está pasando. En estos días tuve la posibilidad de atender una persona que se estaba quejando de un dolor muy intenso en la espalda, en la parte baja, un dolor tan intenso que la había dejado dobladas casi sin poder caminar. Tuvo que acudir al médico para que le dijera que era un tema muscular y simplemente preguntar, ok, ¿cuál era el beneficio de no poder caminar o cuál es la relación entre no poder caminar y la situación que ha estado viviendo? En un momento dado, la pregunta fue, por ejemplo, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué fue lo tan fuerte que vivió que la llevó a que su cuerpo se desarmonizara y manifestara a través
digamos, de un impedimento físico a caminar por el dolor. Y algo tan simple como preguntar, ¿cuándo comenzó el dolor? Ok, ¿qué pasó antes de eso? ¿Qué pasó? Entonces la persona empieza a recordar que había tenido una situación en la cual había una situación que se había sentido agredida. Y pues obviamente ante la agresión, su reacción fue molestarse, enojarse muchísimo, muchísimo. Y el tema es que obviamente nosotros tenemos una educación que nos dice que el enojo, la rabia, la ira es una emoción negativa y por lo tanto la censuramos, la criticamos y cortamos con ella o simplemente la bloqueamos o nos avergonzamos de ella. Lo importante fue el poder identificar en ese momento esa emoción que estaba guardada, que había sido muy fuerte, que había sido muy reactiva ante la situación en la cual se sintió agredida y empezar a mirar cómo eh, podrían encontrarse alternativas de respuesta ante esa agresión. Entonces, a lo que voy es, siempre que tenemos una situación en la vida, ya sea como alguien que preguntaba, pero es que cuando uno está en una situación de violencia y de maltrato hacia la mujer, por ejemplo, eh, ¿cómo se maneja eso? Entonces, pero la pregunta siempre o la respuesta, por lo menos de mi parte, es empezar a preguntarnos qué es lo que significa eso en la vida de la persona, qué es lo que ha conducido ahí y darnos cuenta de que todo lo que nosotros vivimos es como consecuencia de otras cosas, de otras decisiones o de otras situaciones que hemos vivido y que cuando se manifiestan de una forma abrupta es porque ya ha pasado varias veces y no hemos tomado medidas al respecto. Entonces es como que esos síntomas, ya sea en las relaciones o síntomas físicos o síntomas en la interacción o esa sensación de no sentirse a gusto con uno mismo, todos esos síntomas hacen referencia a que hay una desarmonía, a que hay algo en nuestro sistema que no está funcionando en armonía con todo lo demás, sino que está a lo mejor generando una oposición o está generando una contradicción o está generando lo que nosotros en términos comunes y corrientes llamamos una angustia o un estrés. Entonces, empezar a pensar en salud es empezar a pensar en armonización. La salud no es la ausencia de síntomas. La salud no es ausencia de manifestaciones. La salud es encontrar esos puntos de equilibrio y de armonía en los diferentes elementos de nuestra vida. Entonces, sería como que, ok, cuando hablo de salud no me estoy refiriendo solamente a la salud física, me estoy refiriendo a la salud integral, al estado de bienestar, al estado de sentirse uno vital, de estar uno en armonía con la vida. Entonces es como que la pérdida de la salud o de esa armonía genera síntomas a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional eh, y a nivel energético. La primera forma en que se manifiesta es generalmente a nivel energético. Cuando eso no se trabaja, no se armoniza, sigue sucediendo, digamos que esa desarmonización y sigue agravándose hasta que llega un momento en que se manifiesta a nivel físico, con un síntoma físico, un dolor, una dolencia crónica, una enfermedad crónica. Y, y lo curioso es que nos hemos acostumbrado a tratar nuestros síntomas desde esa perspectiva de verlo como una enfermedad y no de verlo como
un síntoma que me está hablando de una desarmonía como ser humano, como ser integral. Tenemos varios aspectos para reflexionar ahí, y el primero es el reconocer, primero que todo reconocer que fácilmente más del 70% de las llamadas enfermedades, y especialmente de las enfermedades crónicas, están relacionadas, están estrechamente vinculadas a situaciones en el campo emocional y mental, pero primero que todo en el emocional, o sea, aspectos que tienen que ver con emociones, con sentimientos. Y eso no lo digo yo, eso pues lo ha demostrado la ciencia médica, eso son números que manejan los mismos médicos. Entonces, si el 70% o más de las enfermedades que tenemos o que padecemos son de origen psicosomático, ¿por qué no prestamos atención a la parte psicosomática? Porque abordamos las enfermedades nada más desde el punto de vista somático, es decir, no entramos a buscar y a armonizar la parte emocional que está llevando a que haya esa condición física. Entonces, es una pregunta que me hago y que hago en este momento es, ok, si eso que yo estoy viviendo, si ese síntoma que yo estoy manifestando tiene un origen psicosomático, ¿dónde puede estar la solución para eso? Obviamente no va a ser en lo somático, porque es que lo somático está reflejando una causa que no está a nivel somático. Entonces, es necesario que nosotros nos demos cuenta que hay que buscar la causa o la solución en el nivel donde se generó la causa, en donde se generó el síntoma. Entonces, si por ejemplo es como en el ejemplo que daba de la señora que eh, presenta un dolor en la parte lumbar y que cuando conecta se da cuenta que había iniciado a partir de el momento o de esa situación en la cual estuvo eh, sometida a estrés y especialmente a un estado de ira intensa, pues la causa hay que resolverla, o sea, ese síntoma de la inmovilidad y del dolor obviamente va a desaparecer en el momento en que la persona pueda elaborar y procesar, pero sobre todo darse cuenta, ser consciente del qué fue lo que generó esa situación. ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando tenemos un síntoma como ese? La mayoría de nosotros lo que busca es un calmante, un medicamento para el dolor, busca respuestas en el plano de lo físico, pero no respuestas a nivel del origen de eso. Entonces, siendo las cosas así, pues obviamente a veces se hace muy difícil y eso es lo que genera que un síntoma luego se vuelva una condición crónica, una enfermedad crónica, porque es la repetición de lo mismo, no se rompe el ciclo vicioso que generó esa problemática. Por eso entonces es tan importante el poder conectar, el poder reconectar nuestras emociones, nuestros pensamientos con nuestro cuerpo y con nuestro ser espiritual. Solo en la medida que nosotros logremos integrarnos nuevamente, en que podamos escuchar y convivir, digamos, de una manera armónica en todos nuestros niveles, con nuestra mente y todos sus vaivenes, sus críticas, sus cosas positivas, sus temores, todo eso, y poderlo eh, a, abrazar, incluir, es en la medida en que vamos a poder tener, digamos que un desarrollo emocional más favorable, más maduro y que nos va a llevar a tener lo que llamaríamos un estado de salud. Pero si tenemos un conflicto, por ejemplo, a nivel emocional, un conflicto fuerte, y tenemos otros síntomas físicos ya andando,
esos síntomas emocionales, esos síntomas, perdón, con ese componente emocional de estar pasando por un momento agudo de emociones, esos síntomas se van a exacerbar, se van a agravar, se van a complicar y va a generar que entonces la persona tenga una crisis mayor. Eh, en- parece como que es algo muy simple, pero realmente digamos que es algo simple en la medida en que nosotros logremos comprender y aceptar que somos seres integrales, que somos seres, digamos que uno por cuestiones didácticas, uno lo divide como una cosa es la mente, otra cosa son las emociones, la parte física y la parte espiritual, pero realmente somos una unidad que está con un tejido integral en donde todo entra, toda esa parte física está correlacionada estrechamente con todo nuestro psiquismo, con las cosas que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que nos han dicho, la manera como percibimos el mundo, nuestros anhelos, nuestros sueños, eh, nuestros amores, también nuestros desamores. Igualmente con nuestros pensamientos, esos pensamientos de curiosidad, de preguntarnos, esto me gusta, ¿qué es esto? Esa capacidad de crear. Entonces, cuando pensamos, o los invito a pensar sobre la coherencia, es lograr en la medida de lo posible coordinar nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos y nuestro cuerpo en una misma dirección. No que por un lado estoy pensando, por decir algo, estoy pensando que mi trabajo es muy estresante y que no quiero trabajar, pero por el otro siento que tengo una responsabilidad y me siento culpable porque estoy pensando en que no puedo trabajar o que no quiero trabajar. Y por el otro lado, voy al trabajo y hago como el esfuerzo y me río y todo, pero esa desarmonía a la larga me va a generar síntomas, me va a generar síntomas que tal vez se me van a manifestar en que contracturas musculares, en que me hace daño de estómago, la comida que me como en la oficina, o que simplemente los niveles de estrés se suben de una manera impresionante. En la medida en que como persona yo resuelvo ese conflicto y tomo una decisión acerca de, ok, con quiero trabajar, no quiero trabajar, me gusta, no me gusta, qué es lo que no me gusta y qué posibilidades tengo frente a ese trabajo, o si es que necesito replantearme digamos, como la orientación del trabajo que estoy haciendo, o si lo que necesito es eh, tal vez unos días de descanso para poder retomar energía y poder continuar con la labor sin problemas. Es decir, poder preguntarme qué es lo que realmente necesito, qué es lo que mi cuerpo, mi ser necesita. Y más aún, ¿cómo puedo obtener eso que necesito sin estar esperando que sean otros que me lo resuelvan, sin tener que esperar a que sean otros los que digamos, se asuman como que son los responsables de lo que me pasa, porque finalmente todo lo que nos pasa es nuestra responsabilidad. Para bien o para mal, nosotros decidimos o escucharnos o no escucharnos. O sea, nosotros necesitamos pensar que somos responsables de nuestra salud integral, que somos responsables de la manera en que vivimos, en la medida en que nosotros nos asumimos, ya sea para aceptarnos o para decir, esto no me gusta y tomo otro camino, otra decisión. Pero mientras estemos en esa disyuntiva, en esa, digamos que, esa forma de vivir de manera descoordinada, en donde eh, pienso y siento una cosa, pero hago otra, pues obviamente no es posible lograr, primero, salud y segundo, satisfacción y alegría en la vida. No, no es posible disfrutar de nuestra vida, sino que vamos a estar
sufriendo la vida, vamos a estar sintiendo que es como una agonía constante o es un esfuerzo muy fuerte que estamos haciendo constantemente. No sé si las personas que están en el chat, que veo aquí en Instagram, si tienen alguna pregunta hasta aquí o quieren hacer algún comentario. El vecino Music, hola, qué rico verte por acá. Entonces, la idea entonces es que cada día nosotros hagamos como esos pequeños pares para escucharnos, para darnos cuenta, para preguntarnos dónde estoy, cómo me siento y sobre todo reconocer que somos más que materia, que pensamientos y que emociones, porque es que cuando ponemos todo eso junto, nos damos cuenta que somos seres maravillosos, que tenemos una multidimensionalidad impresionante y que tenemos una infinidad de recursos internos que todavía ni siquiera los hemos explorado. Eh, Alguien me decía el otro día, es que nosotros tenemos fácilmente alrededor de 30 sentidos, de los cuales solo trabajamos 5 y el resto que los hacemos. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, si yo tengo todo ese potencial, si en mi cerebro, en mis glándulas, en campo energético y en mi corazón sobre todo, tengo todo ese potencial, ¿cómo lo puedo aprovechar? ¿Cómo lo puedo trabajar para beneficio mío y de todos los que me rodean? ¿Cómo puedo a través de lograr esa coherencia, cómo puedo también colaborar en generar estados de coherencia? Por ejemplo, si estoy en mi trabajo y yo estoy coherente, pues obviamente el ambiente de trabajo va a ser más coherente. Si estoy en la familia y trato de ser coherente, o sea, de estar armónico, pues obviamente eso es lo que yo voy a generar, es lo que voy a proyectar, es lo que se va a ver en las relaciones. Pero si uno está caótico en su interior, pues obviamente afuera también se va a reflejar todo ese mundo caótico, toda esa confusión o esa desarmonía. Eh, Pensemos en cómo podemos lograr pequeños ejercicios, pequeñas conexiones, o sea, ¿cuál es lo primero para lograr esa coherencia? Lo primero entonces sería como empezar a hacer pequeños ejercicios donde nos sentemos o parados, bueno, yo digo nos sentemos, pero puede ser en cualquier postura, y empecemos primero que todo a respirar y imaginar o visualizar que hacemos un puente energético consciente entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Cuando digo consciente es que lo hago a voluntad, lo hago y decido hacerlo a voluntad, porque no es que estén desconectados, normalmente están conectados, solo que yo no soy consciente de esa conexión, no soy consciente de todo eso que pasa detrás del cortinaje, es decir, lo que pasa en mi subconsciente y en mi inconsciente. Y la idea es justamente traer de ese subconsciente o de ese inconsciente esa información para que me sea útil y poderla usar a voluntad y mejorar mi calidad de vida. Entonces, todo lo que yo estoy planteando no es algo misterioso, no, es algo que tenemos, todo lo tenemos, pero lo tenemos atrás, en el subconsciente, lo tenemos atrás en nuestro inconsciente. Es decir, no hemos llevado la luz para ver eso que está ahí, que hace parte de nosotros. Y la invitación es justamente eso, es como llevar, imagínense que están en un edificio que está sin luz y hay que recorrer y llegar a una oficina X y ustedes van, pueden ir con una linterna bien potente o pueden ir con unos fósforos e ir prendiendo cerillas para poder ver hacia dónde estamos caminando. Entonces, el punto aquí es, indistintamente de cómo, es empezar a llevar esa luz, empezar a prender esa lamparita que me permita ver e ir conociendo ese edificio oscuro
en el que voy a tener que entrar. Entonces, simbolizando ese edificio oscuro como ese inconsciente nuestro. Entonces, es adentrarnos en ello a partir de empezar a conectar, de empezar a recordar y reconocer quiénes somos, quién es este ser que habita en este cuerpo y cómo este cuerpo, que es el producto de la evolución de millones de años, tiene una riqueza de información impresionante que está ahí, está en nuestros genes, está en nuestro ADN, pero que no lo estoy utilizando, no lo estoy aprovechando. Entonces es cómo utilizo esa información, cómo aprendo a reconocer y a utilizarla para tener una mejor calidad de vida, como decía, pero sobre todo para tener procesos más saludables con el propio cuerpo, el cómo aprovechar esos recursos que la naturaleza me da a través de este cuerpo y de todo el proceso evolutivo que se condensa en el cuerpo que tengo y que uso, cómo agradecer digamos que esa riqueza, ese regalo que la vida nos da al proporcionarnos cuerpos con tantas cosas maravillosas. Entonces, pensemos en cómo todos los días sacamos unos minutitos para simplemente sentarnos, respirar profundo y empezar a crear esa conexión entre el corazón y la cabeza, empezar a, a ponerle emociones y sentimientos a la mente y el poder comprender o llevarle un poco de razón, o sea, de entendimiento a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Eso sería como el primer punto. El segunda estrategia es el poder hacer ejercicios conscientes de reconocimiento. Yo recuerdo que hace muchos años también cuando estaba en el proceso de formación había un ejercicio eh, muy, que aparentemente es muy sencillo, pero que realmente es muy poderoso y que nos da una visión diferente y es el simplemente sentarse uno en un lugar. Recuerdo que esto nos lo decía, nos lo enseñó un profesor en la universidad, sentarse en un lugar, no importa cuán bulloso es o qué tan tranquilo es, y poder estar ahí y conectarse, por ejemplo, cerrar los ojos y simplemente tratar de descifrar lo que hay alrededor a través del oído, o sea, entrenar el oído para poder escuchar muchas otras cosas. E igualmente con el tema de la visión, es decir, empezar a hacer ejercicios de exploración y de experimentación con nuestros sentidos para poder percibir, por ejemplo, em, percibir cuando alguien entra, poder aprender a reconocer la energía de esos seres con los que vivimos en nuestra casa. Eh, Ustedes seguramente lo han observado si tienen mascotas, que cuando usted está llegando a la casa, aunque todavía no se vea el carro o no haya parqueado, ya el perro sabe que usted está llegando, está ya parado en la puerta porque lo percibió, lo sintió antes de que usted llegue, logró captar ya sea su olor, su vibración, y por eso lo sabe. Y eso no es exclusivo de los perros. Nosotros tenemos esa información en nuestra genética porque pues obviamente somos parte de esa evolución. Es como despertar esos sentidos para poder intuir o percibir desde la distancia. Recuerdo que alguna vez leía sobre algunas habilidades que algunas culturas desarrollan y recuerdo que había dentro de ese trabajo de investigación la experiencia con algunas personas, algunas comunidades que viven en el desierto y cómo estas personas, mm, todas las personas de esa comunidad han desarrollado la habilidad de percibir y ver a larga distancia. ¿Por qué? Porque es parte de lo que han entrenado. Hay otros, por ejemplo, no recuerdo bien cuál es el nombre de la comunidad, de la tribu,
pero es, si no estoy mal, es por los lados de la Polinesia, en donde hay una comunidad que sus habitantes tienen visión nocturna y simplemente es porque tienen la costumbre de que cuando un niño nace, los niños nacen y viven los primeros meses de su vida, lo viven en cuevas oscuras y solo cuando ya han desarrollado completamente los ojos es que pueden salir de la cueva y cuando ya han desarrollado la habilidad de poder ver en la luz y en la oscuridad. Entonces son cosas que uno simplemente está ahí la información, pero no la usamos. Entonces, ¿para qué sería útil eso? O sea, yo no quiero decir que es que vamos a desarrollar la habilidad de ver en la oscuridad, no, pero eso lo que nos habla es de que tenemos un potencial en el cuerpo, tenemos un potencial en nuestro ser y que ese potencial, así como tiene la capacidad para ver en la noche, pues tiene la capacidad para muchas otras cosas. Eh, e incluso algo de lo que se ha encontrado es la capacidad de autosanación, la capacidad de poder revertir los procesos de enfermedad cuando la persona logra ese estado de coherencia del que estoy hablando, ese estado de armonía, en donde como que todo vuelve a su lugar, todo vuelve a su punto de origen y el cuerpo empieza rápidamente a generar esos procesos. Eso gracias en parte a algo que se ha descubierto en los últimos años y es la función de las células madres, que todas las tenemos. Igualmente tiene que ver con el hecho de la capacidad del pensamiento o digamos, de esa fuerza interior de generar y desencadenar todo un proceso vibracional y energético que activa, digámoslo así, de una forma simple, que activa los procesos de autosanación. Cuando nosotros estamos coherentes, por ejemplo, y tenemos alegría interior, tenemos paz interior, pues obviamente emitimos, nuestro cerebro y nuestro cuerpo emiten sustancias que son las sustancias que nos dan más felicidad y que esas sustancias están asociadas necesariamente y está también demostrado, están asociadas a la salud. Igualmente, cuando estamos desarmónicos, estamos estresados, empezamos a elaborar y a producir sustancias, neurotransmisores, químicos que indudablemente afectan la salud física. El caso del cortisol, el caso de la adrenalina. Entonces, eh, así como tenemos la capacidad de generar sustancias que son o que se han desarrollado con un objetivo específico, como en el caso, por ejemplo, de la adrenalina, que es un desarrollo de las especies para poder, em, digamos, defendernos ante el peligro. Si nosotros las estamos por el estrés emitiendo constantemente, pues ya no tiene una función de prevenir o de ayudarnos a la supervivencia, sino que se convierte en un agente tóxico para el cuerpo, porque ya es mucha cantidad y al cuerpo le cuesta muchísimo poderla procesar y sacarla del sistema. Entonces, no es que la adrenalina sea mala, es el hecho de que si la estamos produciendo dele y dele, dele por el nivel de tensión y de estrés tan constante que mantenemos, pues obviamente terminamos enfermándonos. Terminamos primero acumulándola a nivel de los tejidos, entonces nos genera primero contracturas musculares, nos genera la tensión y cuando se vuelve crónico, pues obviamente eso va generando los niveles de toxicidad y sobre todo de acidez en el cuerpo, que a la larga se ha demostrado es parte de las causas del envejecimiento y de la enfermedad. Entonces, el poder estar en una situación de armonía, obviamente nos va a generar sustancias y endorfinas que nos van a ayudar a estar saludables. Algo que se descubrió recientemente es que cuando nosotros no estamos armónicos, cuando no estamos coherentes, es decir, cuando estamos tensos, estresados,
Curiosamente, las cadenas de ADN, o sea, sí, esas espirales del ADN se encogen. En cambio, cuando estamos relajados, cuando estamos sintiéndonos bien, esas espirales del ADN se estiran. Y mientras más relajados estamos, las cadenas de ADN están más relajadas. Y cuando eso pasa, pues obviamente los procesos internos de todos los desarrollos que tenemos a partir del ADN, pues se manifiestan de una manera más, digamos, más positiva. Entonces, a medida que estamos más relajados, producimos sustancias que a su vez nos relajan más aún y que obviamente al estar más relajados nos producen más salud y bienestar. Entonces, este tema de estar coherentes también tiene un componente que es el hecho de estar coherentes como seres humanos en la Tierra. Es decir, el estar como enraizados, como reconocer el lugar donde estamos y saber que estamos aquí y necesitamos de ese lugar. Es decir, nosotros necesitamos de la naturaleza porque nuestro cuerpo es un cuerpo biológico, es un cuerpo que es producto de la naturaleza, del proceso evolutivo. Entonces, pretender vivir desconectados de la naturaleza nos genera, obviamente, desajustes también a nivel energético, eléctrico, electromagnético. Entonces, parte de ese proceso de armonización implica el aceptar nuestra condición biológica y que esa parte biológica nuestra requiere el contacto con la naturaleza, requiere estar en armonía con la naturaleza, a lo mejor eh, respirar aire puro, caminar un momento en el jardín, en un bosque, o de pronto para algunos sea más benéfico el poder estar sentado a la orilla del mar o de un río o de un lago o simplemente valorar y validar a través de las plantas. Entonces es como no olvidarnos que como seres biológicos nosotros tenemos ciclos internos, tenemos por ejemplo lo que conocemos como el ciclo circadiano, que habla de cómo funciona y cómo se adapta el organismo a las condiciones del día, de clima, de altura, eh, y con respecto a las estaciones, pero también habla del poder, el poder, digamos que lograr esos intercambios a nivel nutricionales, a nivel de los elementos químicos o de los elementos, los minerales que la tierra nos produce. Entonces, una de las formas de estar coherentes es estar atentos a nuestra alimentación, a lo que este cuerpo necesita, porque a veces le damos cosas que no necesita, pero que simplemente nos hemos habituado a consumirlos. Igualmente, el hecho de armonizarnos y de encontrar coherencia es como reconocernos que somos seres espirituales, o sea, seres de luz, viviendo dentro de una corporeidad, dentro de un espacio-tiempo en este planeta, es decir, como ser humano. Entonces es como no olvidarnos de todo, de esa multidimensionalidad en la que vivimos, en que somos seres que hacemos parte de un cuerpo, estamos dentro de un cuerpo, ese cuerpo a su vez está dentro de una familia, de un núcleo social, estamos instalados en la superficie de un planeta Tierra que a su vez hace parte de un gran sistema solar y ese sistema dentro de la Vía Láctea y la Vía Láctea dentro del cosmos. Es decir, somos seres interconectados con una realidad que nos supera, que nos desborda, pero que a la vez está también dentro de nosotros. Esa realidad hace parte nuestra. Entonces, esas son como las reflexiones que quería compartirles hoy con este tema de el generar y trabajar sobre la coherencia interna y esa armonización interna, porque
mientras más conscientes nos hagamos de nuestra multidimensionalidad, de nuestra esencia como seres, viviendo experiencias humanas, viviendo en relaciones y que todos somos a la larga interdependientes, es decir, nosotros no podemos vivir aislados ni de la naturaleza, ni de los demás seres humanos, porque necesitamos de esa sociedad para poder tener por lo menos cosas tan básicas como el poder tener un abastecimiento de alimentos o un abastecimiento de energía. Entonces, esa interdependencia, conjugarla junto con ese estado interno de libertad y de coherencia, de libertad interior en el sentido de poder cada vez ser más, entender más, conocer más ese ser que soy, ese ser, tratar como de darle respuesta a esas preguntas de quién soy, eh, qué hago aquí, o sea, qué estoy haciendo, de dónde vengo, o sea, cuál es mi trayectoria, cómo es que he llegado hasta aquí, mi historia personal, mi historia familiar, mis ancestros, todo, y hacia dónde voy, hacia dónde me encaminan mis pasos, hacia dónde, cuáles son mis sueños, hacia dónde quiero llegar. Entonces, implica como el estado de coherencia y de armonización, como empezar a poner las fichas del rompecabezas en su lugar, empezar a armarlo de una manera que corresponda a las necesidades interiores, a los anhelos del alma, pero también a esa correspondencia con la vida, con los seres con quien convivo, el poder vivir en una plenitud como ser humano, en esa imperfección como ser humano, porque la idea no es pretender ser seres perfectos, es pretender simplemente ser seres humanos en proceso, en un constante aprendizaje, en un constante reorientar y rearmonizar, porque ahora yo puedo armonizar hoy, pero a lo mejor mañana tengo que volver a hacer el mismo proceso, pero con otra cosa, con algo que surgió y que me doy cuenta, oh, esto también lo tengo que trabajar o esto lo puedo entender, porque la vida está en un constante movimiento. Entonces, no puedo pretender quedarme de una manera estática porque no sería saludable tampoco el pretender quedarnos invariables, sin cambios, pues tampoco nos ayudan en los procesos de adaptación y también nos enferma, porque nos anquilosa, nos hace rígidos, nos bloquea. Entonces es como ese dinamismo, esa flexibilidad y esa capacidad de movernos y adaptarnos a la vida y a sus circunstancias, adaptarnos a eso que somos, pero de una manera consciente, no adaptarnos por resignación o porque me toca, no, es adaptarnos por el gusto de poder vivir y experimentar algo nuevo o algo que volverlo a vivir, porque a veces no son cosas nuevas, simplemente es reacomodar las piezas, es como crear esas posibilidades constantemente. ¿Alguna pregunta o comentario? Por aquí nos dicen que 100%. Ok, gracias. Em, ¿Algo más? ¿Preguntas? Si están interesados en poder profundizar en este tema, porque apenas hoy es un abrebocas, hay mucha más información de tipo incluso científica que podemos ampliar sobre el tema de la importancia de la armonización a nivel, por ejemplo, bioquímico, a nivel celular, a nivel del ADN. ¿Qué implicaciones tiene todo eso? Bueno, yo les agradezco mucho a quienes me acompañaron en Instagram, a quienes nos han estado acompañando y nos siguen porque luego recibimos notificación de que han estado viendo nuestros videos y que les han aportado. Yo les agradezco muchísimo a todos y sería rico que nos dejaran saber sobre qué temas quisieran que pudiéramos hablar en este espacio, sobre qué temas les gustaría que se profundizaran. Bueno, les deseo una feliz noche. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante. Bye.